Bienvenidos mis queridos hermanos a este tiempo de escuela dominical. Continuando con nuestra apasionante lección de El corazón de la teología de Pablo. Habíamos comenzado esta tercera etapa hablando sobre el trasfondo del libro de la teología de Pablo. Y habíamos mencionado que íbamos a hablar sobre el primer viaje, los problemas. Dentro de los problemas íbamos a analizar la entrada de los gentiles, los falsos maestros, y como tercer punto íbamos a analizar también el contenido, cómo inicia la salutación, cómo viene la introducción, y vamos a ver también algo de registros históricos, el llamado y el entrenamiento que tuvo Pablo, la reunión con los líderes y el conflicto con Pedro, que es muy interesante. Habíamos mencionado a nivel de recordar la semana pasada que en el primer siglo los creyentes fueron netamente judíos que habían crecido bajo la influencia de las leyes y las costumbres del judaísmo. Miren, recordemos esto que es muy importante. Pero ¿qué sucede? Cuando comienzan a seguir a Cristo, estos judíos reciben la revelación completa de Dios a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Pero con el pasar del tiempo habíamos manifestado estos judíos que habían crecido en esta cultura judía y que recibieron a Jesús en su corazón y se transformaron en creyentes, comenzaron a mezclar las cosas, comenzaron a decir, no, esto es necesario que pongamos acá para que sea completo, y comenzaron a tergiversar este tema de las nuevas enseñanzas de Pablo. Esta es la segunda parte del corazón de la teología de Pablo y se titula Pablo y los Gálatas. Y vamos a ver en el trasfondo de la epístola del corazón de la teología de Pablo estos temas que son muy importantes. Bien, en este tema del trasfondo debemos recordar que Pablo escribió todas sus cartas mientras viajaba. Le recuerdo, Pablo escribió sus cartas mientras viajaba y tocó dos temas fundamentales. Bueno, vamos primero. El primer punto que toca Pablo es el contacto de Pablo con los Gálatas durante su primer viaje, y el segundo punto que vamos a tocar, los problemas específicos que le motivaron al apóstol a escribirlos a los Gálatas. Qué interesante. ¿Cómo fue ese encuentro con los Gálatas como primer punto? Y segundo, ¿por qué tuvo que escribirles a ellos? Bueno, comenzando, podríamos decir que el primer viaje del apóstol Pablo, que fue en compañía de Bernabé, comenzó por el año 46 después de Cristo. Mencionábamos que la iglesia de Antioquía de Siria, por revelación del Espíritu Santo, había encomendado esa misión a Pablo y a Bernabé de embarcarse y trasladarse hasta la isla de Chipre. Allí, en Chipre, habíamos mencionado que en la ciudad de Salamina proclamaban el evangelio de sinagoga en sinagoga mientras se dirigían a la ciudad de Pafos. De Chipre viajaron ellos a Perge y luego a Antioquía en la región de Pisidia, provincia romana de Galacia. Aquí, en esta parte, los incrédulos judíos incitaron a la gente contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué tuvieron que hacer? Salir volando de allí, porque si no corría riesgo sus vidas. Miren, Pablo y Bernabé después de esto se trasladan a la provincia de Galacia, deteniéndose en la ciudad de Iconio. Y allí predican en la sinagoga de Iconio, y resulta que se convierten una gran cantidad de judíos y también una gran cantidad de gentiles. Pero igualmente lo que les pasó, tuvieron que salir huyendo porque muchos judíos que no eran creyentes intentaron asesinar. Así que ellos, ¿qué hacen? Después de esto se dirigen a Listra. Y aquí en Listra Pablo tiene la oportunidad de fundar una iglesia.
debido a un milagro que él hace ahí con una persona lisiada de nacimiento, resulta que la gente, como no comprendía, llaman a Pablo Mercurio y a Bernabé Júpiter. Pablo les explicaba que no tenían que hacer eso, que ellos eran personas humanas y normales con un propósito que Cristo Jesús les había establecido para ellos. Y aquí nuevamente sucede algo interesante. Sus vidas corren nuevamente peligro porque judíos que habían venido de Iconio, que no creyeron a Pablo cuando estuvieron ahí, nuevamente incitaron a la gente para que los expulsen o los asesinen. Miren, después de esto, salen huyendo, continúan su ministerio, no dicen aquí me quedo o salgamos corriendo de aquí. Miren, continúan el ministerio en Galacia hasta llegar a Derbe, y donde aquí mucha gente se convierte. Y aquí Pablo tiene algo grande, organiza la iglesia y deja sembrando líderes para las iglesias. Muy bien, pero mire que Pablo no se quedó tranquilo, no se quedó en paz después de lo que había pasado. Él estaba muy preocupado por lo que había sucedido en Listra, en Iconio y Antioquía de Pisidia, que fueron prácticamente expulsados a peligro de muerte. Y Pablo hace algo asombroso. Dice, no, esto no se queda aquí. Yo regreso allá. Y regreso, y Pablo cumple esa decisión. ¿Y qué hace? Llega allá donde ese público que en muchas ocasiones le intentó asesinar, pero también hubieron creyentes. ¿Y qué hace? Anima y fortalece a los miembros de estas iglesias nacientes. Y él les explica algo y les dice que los sufrimientos que estaban experimentando ellos en ese entonces, porque ustedes ya pueden imaginarse estar en contra de los judíos que no aceptaban al Señor y los judíos que habían aceptado a Cristo Jesús, debe haber sido un conflicto pero terrible, muy fuerte, de una manera muy, muy dura de vivir para ellos. Entonces Pablo les dice lo siguiente: esto yo también lo estoy viviendo, no se desanimen. Esto va a suceder, les decía, durante la expansión del reino de Dios. Y aquí Pablo, una vez que cumple esta misión, regresa ¿a dónde? A Perge y a Atalia, navegando después a Antioquía de Siria. Mire, es importante resaltar un detalle aquí, y es que la epístola de Gálatas no menciona la reunión de los apóstoles en Jerusalén. Esto que está registrado en el libro de Hechos, capítulo 15. Al parecer, Pablo escribió Gálatas en el año 48 después de Cristo, un año después de haber dejado Galacia, antes de que se reúna el concilio de Jerusalén. Muy bien, hasta aquí este tema. Ahora vamos a pasar a revisar los problemas de la iglesia de Galacia que preocupaban muchísimo a Pablo. Pero para eso nos vamos a preguntar lo siguiente. Y usted allá me va a ayudar también a ver cómo desentrañamos estas preguntas. ¿Cuáles eran las condiciones de la iglesia de Galacia? Es la primera pregunta que vamos a hacernos. Y la segunda es, ¿qué acontecimientos estaban sucediendo dentro de las iglesias de Galacia que obligó a Pablo a escribirles? ¿No les parece algo extraño por qué Pablo les escribía a ellos tanto? Y también, ¿qué es lo que estaba sucediendo en esas iglesias de Galacia? Muy bien. De frente a esto, vamos a determinar dos problemas fundamentales que ya los habíamos mencionado anteriormente. Y primero es la entrada de los gentiles a las iglesias, y segundo, la aparición de los falsos maestros. Miren,
Esto es muy importante. A nivel de recordar, sabíamos que los gentiles y los judíos no se llevaban. Si nosotros nos podemos analizar el Antiguo Testamento, sabemos que los gentiles eran quienes habían oprimido a muchos de los judíos y más que todo no coincidían en sus culturas, en sus costumbres. Eran mal vistos los gentiles por los judíos. Los judíos se creían superiores, se sentían escogidos. Entonces, miren, comienzan a aparecer estos problemas que los vamos a analizar. Perdón. Comencemos con este tema de los cristianos gentiles, cómo llegaron a las iglesias. Y podemos afirmar que el fruto de la obra de Dios es el primer viaje de Pablo. ¿Y es por qué? Porque pudo él atraer a muchos gentiles a Cristo. Recordemos que cuando enfrentó la oposición de los judíos, se dio cuenta que Dios quería alcanzar a los gentiles. Leamos las palabras de Pablo a los judíos de Antioquía de Pisidia en Hechos 13 del versículo 46 al 47. Ahí donde usted está sentadito en este momento, abra su Biblia y nos vamos al libro de Hechos capítulo 13 del versículo 46 a 47 para ver qué es lo que decía Pablo en relación a esto que estamos conversando. Y comienza diciendo lo siguiente la palabra de Dios. A vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Pues así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué le parece esta declaración? ¿Qué estamos viendo aquí? Miren, que Pablo dio la prioridad a la evangelización de los judíos. Pero ¿qué hizo? Al ver el rechazo de los judíos sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le revela a Pablo que Dios lo estaba llamando para llevar a los gentiles. Leamos el trabajo de Pablo en Iconio, en el libro de Hechos 14, versículo 1. A ver, ¿qué hizo en Iconio? ¿Qué está declarando Pablo aquí? Dice, aconteció en Iconio que entraron junto en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo también de griegos. Miren, estamos confirmando que no solamente se convirtieron judíos, sino también gentiles. Pero hay algo importante, Lucas refuerza esto en su libro. Miren, Lucas reporta cómo Pablo resume su primer viaje misionero en el libro diciendo en Hechos 14, 27. ¿Qué dice? Miren, Lucas reporta, dice, Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Miren, aparentemente el ingreso de los gentiles a las iglesias de Galacia provocaría regocijo, se podría decir, pero no fue así. Al contrario, fue causa de muchos problemas en los cuales podemos mencionar el aparecimiento de los falsos maestros. Revisemos este tema de los falsos maestros. Debemos recordar que hasta el primer viaje de Pablo, la iglesia cristiana estaba formada en su mayoría por judíos. No se olvide de ese detalle de la iglesia de Galacia. En consecuencia, la entrada de los gentiles trajo problemas y también preguntas como, ¿tenían que adoptar los gentiles las tradiciones judías? Qué interesante la pregunta. ¿Tenían acaso estas personas con las que no se llevaban los judíos, que eran mal vistos, tenían que adoptar las tradiciones judías? Y otra pregunta también que es necesario que nos hagamos. ¿Debían guardar la ley de Moisés como se les pedía a los creyentes del Antiguo Testamento? Este tipo de dudas dio lugar a que se levantasen falsos maestros judíos en Galacia. Mire, estas preguntas en relación a los gentiles es la que provoca
que nazcan estos falsos maestros judíos. Podemos recordar que Pablo, siempre que viajó en este viaje, no llamó a los gentiles a circuncidarse, pero en su ausencia, cuando él ya no estuvo, los falsos maestros habían enseñado lo contrario. Pablo sabía que la circuncisión era una ley para Israel. Ahora, es necesario que revisemos 3 puntos que Pablo cuestiona sobre la circuncisión de los gentiles cristianos y que provocaron problemas en la fe cristiana. Aprovechándose de esta discusión, ¿quiénes? Los falsos maestros. A ver, primera cosa, Pablo negaba la autoridad, la circuncisión negaba la autoridad de Cristo para salvación al vencer la muerte. Esto como primer punto. Segundo, demostraba una falsa confianza en la carne, este tema de la circuncisión. Y tercero, traía división entre las iglesias de Galacia. 3 puntos que Pablo iba a tocar y que no estaba de acuerdo, porque, le repito, primero, la circuncisión negaba la autoridad de Cristo para la salvación. Segundo, demostraba una falsa confianza en un ritual de carne. Y tercero, traía la división entre las iglesias de Galacia. Veamos primero cómo los falsos maestros habían negado la autoridad de la muerte y resurrección de Cristo para la salvación. Del libro de Gálatas podemos extraer que los falsos maestros veían a la circuncisión como un sacrificio de sangre que permitía a los creyentes vivir de una forma agradable a Dios. Ah, qué interesante. Miren lo que estaban fomentando los falsos maestros. Miren, los falsos maestros veían que la circuncisión como un sacrificio de sangre permitía a los creyentes que la practicaban vivir de una forma agradable a Dios. ¿Qué hacía Pablo? Pablo refutaba esta idea, refutaba esta creencia, que estaba haciendo algo terrible, desvalorizando la muerte de Cristo de su verdadero significado. Para el efecto, leamos Gálatas 5:2. ¿Qué dice Pablo aquí? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué les parece? Les repito, Pablo les decía, de hecho yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué les estaba diciendo? No sirve de nada porque no van a ganar con el Señor con el simple hecho de hacer ese sacrificio de sangre. Mire, como segundo punto, los falsos maestros de Galacia enseñaban que debían confiar en la circuncisión para completar la salvación. Pablo se refiere a este problema mediante la siguiente pregunta. Leamos Gálatas 3, versículo 3. ¿Qué dice? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Miren, tan necios sois, no quieren entender, no quieren aceptar, miren, les está hablando la palabra de Dios, que eso no es necesario. Cuando Pablo ministró en Galacia, hubo un sinnúmero de manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Los Gálatas fueron testigos y dieron testimonio del poder del Espíritu Santo entre ellos. Y el tema de la circuncisión los hacía dependientes ¿de qué? De un ritual, de algo religioso, para supuestamente vivir de manera agradable a Dios. Lo que realmente provocaba era esto de la circuncisión, condenarlos. Miren, no es necesario
entrar en rituales de carne o rituales religiosos para que yo tenga la salvación si la condición de mi corazón no me permite ser salvo? Mire, el tercer punto, Pablo estaba muy preocupado porque los falsos maestros habían creado divisiones dentro de la iglesia. ¿Qué le parece eso? Parece algo similar a lo que vemos acá en nuestras iglesias de nuestro tiempo. También sucedía en Galacia y estaba presente en esos momentos. ¿Qué dice? Leamos Gálatas capítulo 6 del versículo 15 al 16. ¿Qué dice? Porque en Cristo Jesús, escuche bien, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Escuche bien, en Cristo Jesús, ni la circuncisión, ni la incircuncisión valen nada. ¿Qué es lo que vale para Cristo? Es una nueva creación de mi yo, de mi ser. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿qué dice la palabra de Dios? Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios, ¿le suena? El Israel de Dios somos nosotros, los gentiles que hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Qué le parece? El nuevo Israel. Les estaba enseñando a través de esta enseñanza que gracias a Cristo, escuche bien, gracias a Cristo, las divisiones entre judíos y gentiles se habían eliminado. Ya sabe usted que no hay diferencias en Cristo Jesús. Todos somos iguales para Él. Para Él todos somos hijos de Dios, con los mismos derechos, responsabilidades y obligaciones. Pero los falsos maestros siguieron la enseñanza del Antiguo Testamento, diciendo que la circuncisión era necesario para ser llamados parte del pueblo de Dios. Siguen los necios enseñando esas falsas ideas que no se les quitaba del corazón. Los falsos maestros habían traído problemas serios a las iglesias de Galacia. ¿Y qué hizo Pablo? No podía permanecer callado, mis queridos hermanos. Pablo dijo, no. Yo necesito estar ahí y ahí explicándoles, enseñándoles y animándoles a que esas ideas eran erróneas. Por eso Pablo escribe a los Gálatas para rescatarlos de las falsas ideas de los falsos maestros. Visto esto, podemos pasar a ver la estructura y el contenido de la carta de Pablo. ¿Qué significa esto? ¿Qué escribió Pablo para las iglesias de Galacia? Y segundo, ¿cómo respondió a sus problemas? Dentro del contenido, vamos a revisar el libro de Gálatas, resumiendo 6 partes principales. Acuérdese de esto, 6 partes que vamos a revisarlas en el contenido del libro de Gálatas. El primero, que tiene que ver con una salutación que va del capítulo 1, del versículo 1 al 5. La segunda, una introducción a los problemas de Galacia, que va del capítulo 1, del versículo 6 al 10. La tercera, varios registros históricos que van del capítulo 1, del versículo 11 al capítulo 2, versículo 21. Cuarto, una serie de pruebas para la doctrina de la justificación, escuche bien, por la fe, que va del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 31. La quinta, algunas exhortaciones prácticas, porque todos sabemos que Pablo era un apóstol práctico. Él no se dedicó a sentarse y a escribir, no, él lo fue y desarrolló su ministerio ahí en el campo, con persona a persona, sirviendo. No fue simplemente de recomendaciones por escrito. Por eso dice la quinta parte, algunas exhortaciones prácticas que van desde el capítulo 5, versículo 1
al capítulo 6, versículo 10, y la sexta, la nota final, que va del capítulo 6, del versículo 11 al versículo 18. Eso en cuanto al contenido del libro de Gálatas, resumidas en estas 6 partes. Pero esto es algo que lo vamos a ver en nuestra próxima reunión, la próxima semana. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amigas y amigos, que el Señor les bendiga. Es muy grato para usted y para nosotros también poder disfrutar de este culto dominical. Permíteme una brevísima oración. Señor, bendícenos, guíanos, que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones, edifícanos a través de este culto para la gloria de tu nombre y edificación de los hermanos.
Permítanme presentarles ahora, amigos míos, a Mana Shirley Saltos, ella es nuestra comunicadora. Gracias, Mana Shirley, pues va a estar dirigiendo hoy el culto. Nuestro hermano Steven Illescas también va a estar aquí como un alabancista, un cantante. Mana Janet Rodríguez, que también nos visita, y el hermano Emilio Valdivieso. Ellos están aquí. Bienvenidos, hermanos, gracias por estar aquí. Adelante, Shirley. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Y vamos a cantar el día de hoy un salmos también de David, que nos dice el Salmo 103. Les invito a abrir sus Biblias y podamos compartir juntos este hermoso salmos. Que todo lo que soy alabe al Señor, que todo el corazón alabe su nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las buenas cosas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma de mi vida de buenas cosas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Pues amor inagotable hacia los que temen está inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como en el oriente del occidente. Eres Dios invisible, Creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Tú que fuiste y es y que por siempre será, viviré por tu gloria. Y correré al fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré, Jesús. Eres Dios, somos libres, en nosotros tú vives. Tú nos viste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa. Correré al fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré, con mi vida te alabaré y tu nombre famoso haré, mi Dios.
esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Amén. Asimismo, declaramos que Dios tiene el control sobre toda nuestra situación económica, sobre toda la situación política que el país vive. Y en este momento, permítanme leerles el versículo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El compromiso que tiene el canal cristiano Asoma Visión es cumplir el mandato de Dios. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación sana que transforma vidas y que hace que nuestro trabajo sea nuestro testimonio. Permítanme orar por las ofrendas también. Señor, gracias por este hermoso momento que pudimos cantarte, que pudimos adorarte, Señor. El día de hoy te pedimos por las ofrendas que nuestros televidentes están dando, Señor Jesús, para que este
tu casa, Soma Visión, que tú escogiste, sea, Dios mío, un canal de vida, como dice, Señor. Tú eres nuestro Jehová proveedor. Confiamos en ti, Dios mío. Oramos por las personas que no tienen trabajo, Señor Jesús. Oramos por aquellas personas que padecen tal vez alguna necesidad económica, Dios mío. Confiamos plenamente en ti, Señor Jesús, y que pueda ser ese Jehová proveedor, Señor, ese Jehová que cumple las promesas, Señor Jesús. Oramos por este canal, que pueda ser de bendición para muchas personas que nos están viendo, Señor Jesús. Te amamos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos paso también a un hermoso video sobre Marcos 5 del 21 al 43. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». Jesús se fue con él, y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. «Hija, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. «Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas miedo, cree nada más». No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita, cum», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Qué interesante video, ¿verdad?
Interesante ver la sanidad de una mujer que tuvo fe. Hoy queremos nosotros hablar también de un hermoso libro que nos va a hablar de este asunto, no solo de la fe, sino de tres cosas que me parecen importantes que Santiago capítulo 5 toca, ¿no? Indudablemente el tema de la riqueza, la paciencia y la oración. Pero este Santiago capítulo 5 no solamente habla de esas tres cosas, es como un churrasco que tiene varias cosas, es como un chaulafán, tiene una mezcla por aquí de cosas, pero tiene un plato exquisito, ¿no? Todo el libro de Santiago es una ética práctica, una santidad de vida, ¿no? A vivir. Nosotros lo estudiamos hace pocos días atrás también en nuestra congregación, ¿no? Bien se ha dicho, poderoso Señor es don dinero. La Biblia dice, porque raíz de todos los males es amor al dinero. En sí dice 1 Timoteo 6:10. No es malo el dinero en sí. No es malo tener bienes. No es malo. El problema es cuando usted tiene amor al dinero. Cuando pone énfasis en el dinero y no en Dios. Abraham, por ejemplo, era un hombre de fe y muy rico. Era un hombre muy rico. Tenía muchos animales, mucho ganado, ¿verdad? Y Job también era rico, era riquísimo y un hombre rico, muy íntegro también. Era un hombre hacendado, muy caudaloso. Mejor dicho, tenía mucho dinero. Salomón, yo creo que fue el hombre más rico de todos los tiempos. Así que ni hablar. Así que Dios usó hombres ricos. Repito, es bueno prosperar, es bueno ser emprendedor, es bueno que usted tenga inversiones, pero siempre y cuando sean saludables, no sean ilícitas, que sean para también servir a Dios. Porque ese es el problema, no a la avaricia, no al egoísmo. Dios quiere que usted el dinero lo use sabiamente. Igual, ¿no? Entonces, estamos nosotros viendo este asunto de la importancia, en segundo lugar, de la paciencia. Estoy diciendo un abreboca antes de entrar al mensaje en sí, ¿no? La virtud que la Biblia habla de la paciencia es el asunto de la perseverancia. La perseverancia es importante, la paciencia. No solo estar ahí aguantándolo todo, sino perseverar, que consiste en tener paciencia. Hay un famoso poeta, ¿verdad?, que dice, la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces, ¿verdad? Es importante también tener paciencia, de perseverancia, de disfrutar del aguante también, pero de saber comportarse con el transcurso de los años. Y tercero, la oración. Indudablemente, la oración es importante. Ya lo dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración que tiene como a Dios como el centro, ¿no? La oración que confía en el Señor. Por eso estas tres partes las he dividido en tres principios, ¿verdad? ¿Qué tal si nosotros vemos en tres palabras claves? Cuando usted estudia la Biblia, el libro de Santiago, por ejemplo, el capítulo 5, usted se fija en las tres palabras que usted considera clave en ese pasaje. Después de leerlo en la Nueva Traducción Viviente, en la NBI, en la Reina Valera del 60, la Reina Valera del 95, la contemporánea, la Dios habla hoy, y tantas versiones que la Biblia de Jerusalén, tantas versiones que son ricas para que uno disfrute de eso. ¿Qué tal si entonces veamos a qué se refiere entonces a estas tres preguntas, ¿no? Recuerda el tema, riqueza, paciencia y oración. Tres preguntas que me hago yo mismo y usted también se la puede hacer. ¿Es bueno que un creyente aspire a ser rico? Segundo, ¿a qué se refiere con la paciencia? Y tercero, ¿cómo debemos orar? ¿Qué dice la Biblia, no? En realidad, ¿cómo debe ser sanada una persona? Porque el tema ahí es la sanidad también, sin lugar a dudas. En primer bloque que voy a ver, este primer bloque es exhortación a los ricos. Santiago capítulo 5, verso 1 al 6. Permítanme leerla en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Presten atención ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído se ha amontonado, testificará contra ustedes en el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechaban sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra lo han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia.
Permítame también corroborar con aportes y de mi propia cosecha y también de Warren Wiersbe y la editorial Mundo Hispano, que también consulté, ¿no? Miren, el gran problema que había era que había ahí los ricos que explotaban al pobre al no pagarles el salario de su trabajo. Antes, estamos hablando del año 50 posiblemente, donde se escribió la Carta de Santiago. Una de las primeras cartas del Nuevo Testamento fue la de Santiago. Se discute que también fue la de Gálatas, ¿no? Pero bueno, veamos con Santiago. Y miren, en ese tiempo, hace más de 2000 años atrás, ellos trabajaban el día y se les pagaba en la tarde. Terminado el día de trabajo, se pagaba el salario. Pero ellos retenían al obrero su salario, retenían y por varios días y por varias semanas. Y miren ustedes cómo lo explotaban. ¿Se imaginan ustedes esa situación, no? Hoy se compra jueces también con la plata. Hoy con el dinero se hace. Ya vimos, ¿no? En el libro de Pedro Vargas, poderosos señores don dinero. Y quien dice también, por la plata baila el perro y por el pan si se lo dan. Es una cosa, y el poder también corrompe, ¿no? Se soborna. El dinero no es malo, decimos otra vez, o creemos nosotros. Es el amor al dinero, es la avaricia, es el egoísmo, el narcisismo centrado en uno mismo, toda la plata, ¿verdad? Es vital prosperar con honestidad. Los políticos, los materialistas, los ricos, tienen que saber que hay un Dios que les da dinero para que lo administren. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchos ricos se vuelven muy egoístas, viven con lujos y no les importa el pobre. Y los explotan. Hay gente que explota y hace de sus empresas, hace su negocio una explotación. Hoy hay trata de blancas, el armamento, las guerras, el asunto de las drogas, todo este asunto del narcotráfico. El dinero corre, ¿verdad? Hasta en el mundo deportivo también, ¿verdad? El caso del rey Midas también tenemos nosotros. Saben ustedes, según Esopo, hay un caso del rey Midas que el sabio sileno, a este rey, consultándole para que quería ser rico, Midas, ¿no? Le dice, mira, yo quiero ser rico, le dice. ¿Qué te parece si que todo lo que yo toco me lo permites que se haga oro? El sabio le permite que él haga eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que comenzó el rey a disfrutar, ¿verdad? Tocaba una madera y se hacía oro. Tocaba su cama, se hacía oro. Tocaba su mesa y se convertía en oro, ¿no? Y se comenzó a disfrutar, ¿verdad? Imagínense tener oro y oro, ¿no? Pero el problema fue cuando comenzó a tocar alimentos. Tocaba ahí su comida y se hacía oro. Y después no se la podía comer. Tocaba ahí el vaso de agua y se hacía oro. Y no se podía beber el agua. Un día fue a abrazar a su hijita y se convirtió en oro. Y ya no podía esa estatua besarla ni abrazarla. Imagínese usted, qué lío, ¿verdad? Entonces el hombre se asustó, se desesperó, ¿no? El rey Midas, al ver que todo se convertía en oro y no quería tanta cosa, ¿no? Así que se dijo, no, un momentito, yo no puedo tomar agua, el oro no puedo abrazar a mi hija, que es lo que más disfruto, ¿no? A mi familia, ¿no? Entonces pidió al rey, se arrepintió y dijo, ¿sabe qué? No quiero ya más, no quiero tocar nada que se convierta en oro, ¿no? Miren ustedes la situación, ¿no? Si todo tocáramos y hiciera oro, seríamos un problemón. Por un lado, disfrutarlo, pero realmente no sería un disfrute eterno, ¿verdad? Sino muy temporal y injusto, ¿no? Así que miren, los ricos hacían eso. Así que escuchan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Miren ustedes, han oído al ejército, o sea, al Señor de los ejércitos celestiales. Dios ha escuchado el clamor del pobre, como escucha el clamor, ¿verdad?, de los jubilados, de la gente que quiere usar el IES para otros fines, ¿verdad? Como caja chica, dicen algunos. Dios quiere que usemos el dinero para la gloria de Dios, para el servicio del pueblo, no que los ricos se aprovechen y se exploten a la gente pobre, ni que se usen el poder, los jueces, ni para ellos sobornar o por soborno practicar la justicia o parcializar la justicia, diríamos así, a favor de los que ellos consideran que tienen la razón, cuando realmente porque le pagaron se beneficia y se parcializa. Miren, Dios quiere que se haga justicia. Sus años de la tierra han pasado con lujos,
como chancho engordado se han hecho para la matanza, porque va a llegar un día, que un día en el juicio, en el trono blanco, porque nosotros creemos en el futuro. La Biblia habla del futuro. Apocalipsis 20 habla de que un día toda persona, usted, mi amiga y mi amigo, va a ir al juicio del trono blanco. Ahí Dios va a estar juzgando todas sus obras, buenas y malas. Y usted no va a tener ya chance de salvarse ahí. Porque ahí todas las injusticias que se practicaron, todos los sobornos, todas las corrupciones políticas, materialistas, todas esas matanzas, asesinatos, ahí va a salir a la luz. Y cada uno va a ser juzgado, y el que no estaba inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Miren, Dios hará justicia, pero usted puede librarse de ese juicio simplemente recibiendo a Cristo como su único Salvador, haciendo las paces con Dios desde ya en la tierra, para que Él pueda perdonar sus pecados y hacerlo un hombre que sirva a la sociedad, que sirva con su riqueza al que más lo necesita. Es un principio básico, ¿verdad? Esto no. Luego, en segundo lugar, el segundo bloque, encontramos ahí la exhortación a la paciencia. Del versículo, capítulo 5, del verso 7 en adelante, dice hasta el 11, amados hermanos, nótese, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Miren, el regreso del Señor hay que tener paciencia. Esto viene pronto, prontísimo, ¿verdad? Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros esperamos las lluvias en invierno, ¿no? Bueno, ahorita sí hay lluvia también, ¿no? Aunque es verano ya. Ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca, muy cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Miren, está el ejemplo primero del agricultor. Siembra, tiene que esperar de acuerdo a lo que siembra. Si siembra papa, siembra arroz, depende de lo que siembra, ¿verdad? Tiene que tener un proceso de espera. Tiene que cuidar de las plagas, tiene que alimentarla, echarle agua, tiene que estar ahí y tiene que también cosechar, ¿no? Hay un precio que pagar, ¿verdad? Pero la paciencia es muy importante ahí. Los profetas también, el segundo ejemplo o ilustración que usa ahí, ¿no? Ellos fueron ejemplo de que iban al pueblo, un profeta recibía el mensaje de Dios y luego lo compartía al pueblo exactamente como Dios quería que se sepa. Tenían que tener paciencia porque muchos de ellos eran rechazados, porque decir la verdad a no todo el mundo le gusta. Y ellos tuvieron paciencia para esperar que se cumpla su profecía y de esa manera no ser castigados. Luego la tercera ilustración, indudablemente el ejemplo de Job. Ustedes conocen a Job, ¿verdad? Este hombre fue íntegro, tuvo 7 hijos, tuvo muchos siervos. Un hombre que tenía camellos, tenía bueyes, tenía animales en gran manera. Y de un rato para otro, de un momento a otro, Satanás, con el permiso de Dios, probablemente en su soberanía, son esas explicaciones que no se pueden, mejor dicho, son esas narraciones que no se pueden explicar. Job sufrió, perdió primero sus bienes materiales, la casa, sus mansiones, perdió sus animales, perdió sus siervos y perdió sus hijos. Y todavía más tuvo paciencia. Si Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor y no lo blasfemó. Miren ustedes, pero él después, indudablemente, si usted lee el libro de Job, se va a encontrar con que él también fue humano. Y a pesar de que no entendía lo que hizo, y a pesar de sus quejas, Dios trabajó con él, lo pastoreó, lo comprendió. Y a pesar de sus reclamos, ¿verdad? Él fue al final, por su paciencia, fue restituido a todo. Sus amigos que lo calumniaron, que pensaron mal de él, solamente Eliú fue el que un poco más llegó. Sin embargo, a pesar de eso, él oró por sus amigos y fueron restaurados, especialmente Job. Recuperó sus bienes, recuperó su casa, sus animales, sus siervos y 7 hijos más. Bueno, y con la misma mujer, entonces tuvo 20 hijos por todo, la mujer. 10 que perdió y 10 que luego recuperó. ¿Para qué más, verdad? Miren ustedes la paciencia de este hombre. Bueno, Dios fue tierno con él y de misericordia.
Pero luego dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí, sí o no, no, para que no pequen y sean condenados. Bueno, Santiago se está recordando de su medio hermano. Santiago era medio hermano de Jesús. Jesús habló en el Sermón del Monte del juramento, ¿no? Y él está repitiendo lo que él escuchó de su maestro. Los hermanos de Jesús no lo aceptaron así, simplemente como el Mesías, pero después hicieron un acto de creencia con él, ¿verdad? Así que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Luego, veamos el tercer bloque ahora, que es el asunto de cómo orar. La exhortación a orar y restaurar. Recuerde, primero, exhortación a que use bien las riquezas, la mayordomía, el dinero, para bien, para la gloria de Dios y para servir a los demás. Segundo, la exhortación a tener paciencia, perseverancia, continuar confiando en Dios. Y tercero, este tercer bloque, exhortación a orar y restaurar, a tener fe que Dios sana. Miren, vamos a leer el versículo 12. En la Reina Valera dice, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está usted alegre? Cante alabanzas. A veces pensamos que las personas que... Yo estoy leyendo el libro de cómo controla tus emociones de Norman Gray. Estoy leyéndolo en estos días mientras voy en el bus. Y ¿saben una cosa? Norman Gray habla ahí del estrés, habla de la ansiedad y habla de la depresión, de la depre que le llaman, ¿no? Y miren, a hombres y a mujeres que nos da esa depresión. Y muchas veces la depresión consume, le lleva a la tristeza como Elías, que ya vamos a verlo más luego, ¿no? Pero lo interesante es que si usted está triste, porque hay hermanos que se pueden entristecer y debemos respetar a ese hermano porque puede pasar una muerte de su esposo, de un ser querido o algo que perdió. Entonces tenemos que entender a ese hermano que está triste. Así decimos, no, que el cristiano no debe estar alegre, debe estar... Hermanos queridos, a veces una persona está triste porque ha pasado momentos de tristeza, de depresión, o ha estado demasiado enfocado en su trabajo, se ha llenado de ansiedad. Los pastores tenemos que tener una ternura o tenemos que tener una comprensión y no juzgar por juzgar a la persona que viene en la consejería. Tenemos que tenerle paciencia, tenemos que dejar que se descargue y tenemos que ayudarlo, no juzgarlo. Hermanos, no juzguemos a las personas. Si está triste, haga oración. Si está alegre, cante alabanzas. Está alegre, cante alabanza, hermano, lo mejor, ¿no? ¿Verdad? Luego dice también, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Verso 16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era un hombre humano, era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Muy interesante, ¿verdad? Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Miren, hermano, en esta tercera parte. No, si alguien, hay que entender el contexto cultural de la época. Nosotros no tenemos la costumbre en nuestro país, Ecuador, de ungir a la gente con aceite como hacían los hebreos, ni tampoco de tomar vino como hacían los hebreos. No hay nada malo en esas dos cosas, siempre que no haya exceso, ¿verdad? Lo que está hablando aquí de la sanidad es que debemos tener fe. Debe ir a su anciano, a su pastor o al líder para que él ore, ¿no? Dios puede sanarle. La oración del justo, de los ancianos, de esos hombres de Dios, es eficaz, pero la importancia ahí es también confesar pecados. Si una persona está enferma, no la podemos juzgar, no podemos decir está enferma porque pecó. Mire, puede ser que esté enferma porque pecó, pero eso no nos corresponde juzgar a nosotros. Puede ser que no, ni siquiera pecó. Simplemente fue un resfriado o se descuidó de los cambios bruscos que hay de los climas, o tal vez otra cosa pasó, ¿no? Se enfermó tal vez, a lo mejor comió carne de chancho con leche ahí, se hizo una mezcla de unas, ¿verdad? Un churrasco con una mezcla de leche y todos esos yogures, y miren usted ese estómago, se hizo ahí un tsunami y explotó como el Shanghái que está ahora explotando, y el pobre hombre está después de la noche que no se aguanta el dolor del estómago. Entonces tenemos que tener paciencia. A veces uno por descuido también se enferma, ¿no? También por descuido, ¿no? Pero eso nos toca a nosotros que orar, ¿no? Ahí
a una agüita o ir al médico. El médico también obra, o una medicina apropiada también ayuda, ¿no? Entonces, pero sobre todo la sanidad la da Dios. Dios sana. Pero también el contexto habla ahí de confesar pecados. Aquí el contexto habla también de confesar pecados. Dice, confiésense, 16, los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Algunos problemas de sanidad es porque no se han confesado pecados. Es decir, especialmente en la familia, ¿no? Tal vez ofendió uno de ellos a su hermano, a su esposa, a su cónyuge, a su esposo. Y decirle, ¿sabe qué? Te ofendí. Ahora, hermanos, en la iglesia, ¿no? No guarde rencor. Guardar esa ansiedad también. Guardarse pecados y tener odio, amargura, hace daño. Aquí habla de los pecados también, de la enfermedad también psicosomática, la enfermedad también que viene sin siquiera enfermedad física, puede ser también psicológica. Usted también puede ser una enfermedad por tener tanto peso de ansiedad, tanta preocupación. La Biblia enseña claramente que debemos acudir a Dios, ¿verdad? Lea Mateo 6:33, lea también 1 Pedro 5:7 y tantos otros versículos, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que Dios sana. Pero una cosa muy importante es la ilustración que hace. Elías era un hombre común y corriente como nosotros. Claro, tenía poder, porque Elías tenía poder y él hasta fuego del cielo caía, ¿no? Y tenía poder porque dijo no llueve y no llovió. Luego dijo llueve y llovió. Ay, qué poder que tenía. Yo no puedo decir lo mismo, ¿no? Puedo echarle agua así al disimulo, pero no. Pero sí tenemos. Era como nosotros, dice la Biblia. Era humano, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, llovió. Igual, las dos partes, llovió y no llovió. Nosotros tenemos poder, hermanos. Los cristianos sí tenemos poder. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para usarlo y tocar a la persona y sanarla. Y si no, sin aceite o con aceite, la persona se sana. Cristo sanó a la distancia con aceite, mejor dicho, hablándole, no hablándole. Lo importante es que sanó. Alguien le tocó conmigo en el video, simplemente y fue sanada. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que tener fe. Hay momentos en que en la familia no se puede, donde estamos nosotros, ir a la farmacia 1 kilómetro y está de noche, o a veces no tenemos la plata. Ahí tenga fe. Por supuesto, si puede, vaya al médico primero. Así que tengamos la fe de Elías. Y una vez que tengamos esa fe, amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace devolver, es importante restaurar al hermano. Pueden estar seguros, dice el 5:20, de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. La idea de restituir al hermano. Siempre es importante, los pastores estamos para comprender, para entender, para ayudar, para restituir, no para condenar. Doblemente cuando la Biblia nos enseña que cuando la persona necesita ánimo, hay que animarla. Cuando hay que exhortarla, hay que exhortarla. Y cuando hay que llamarle la atención, hay que llamarle. Pero siempre con la idea de amarle y también ser firme. Mis queridos hermanos, ¿qué tal si oramos? ¿Qué tal si le pedimos al Señor con fe de que sane? A lo mejor está en su casa ahí. Necesita que Dios toque su corazón. Si usted no conoce a Cristo, deje que Cristo primero perdone sus pecados y le limpie de toda maldad y le haga una nueva persona. Y si usted es creyente, crea que Dios le sana por medio de la oración eficaz, del aceite si usted quiere. Sobre todo, Dios sana por los médicos también. Y también sana con las medicinas naturales o la de otra índole, ¿verdad? Genéricos o aún químicas. Señor, te damos gracias porque eres nuestro sanador. En ti confiamos. Señor, en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, tú toques, Señor, en el horario que están viendo nuestras personas. Tú tocas a esa persona y que necesita a Cristo. Que tú toques su corazón y que confiese su pecado, Señor, y que le sanes su corazón y su alma. Y que él sepa que tú le limpias de todo pecado y de toda maldad. Y que sanes también a una persona que está ahí, necesitada de salud en este instante. Tócala, Señor, que ella tiene fe. Está poniendo fe esta persona. Señor, toca a los que están poniendo la fe y sánales. Y que ellos glorifiquen tu nombre y digan, tú me has sanado, Señor. Y también sana por medio de los médicos y las medicinas. Gracias porque eres nuestro Dios. Que tú nos ayudes a tener paciencia.
y que usemos todos los recursos que tú nos has dado, de dinero, de tiempo, de persona, para la gloria de tu nombre, para servir al prójimo y a los más necesitados de nuestro país. Que tú bendiga a nuestras autoridades y bendiga a nuestro presidente y a todos los que están en eminencia para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad y usen los recursos del Ecuador, de este país, y sobre todo los recursos dados por ti para la gloria de tu nombre. Gracias por la iglesia. Úsanos para edificar y para dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, qué poderosa palabra, y queremos compartirle también los anuncios de nuestra querida iglesia Alianza del Sur, ubicada asimismo al sur de Quito, en Solanda, en la Parada Quimiat y Avenida Solanda. Los días miércoles nuestros pastores también salen de visita, los jueves tenemos damas, los viernes contamos con un culto de oración a las 6 de la tarde, los sábados nuestro grupo de misiones sale también a un barrio al sur de Quito, en San Luis de Chillogallo. Los días sábados también en la tarde nos reunimos los jóvenes, ven joven, a las 5 de la tarde a nuestra iglesia. También el grupo de alabanza y danza también repasan. Y los domingos nuestros dos servicios, el primero de las 8 de la mañana y el segundo a las 10:30 de la mañana. Contamos con Academia Bíblica. Ven, contáctanos a nuestras redes sociales como Iglesia Alianza del Sur, en Facebook, en TikTok, en Instagram también como Iglesia Alianza del Sur. Te esperaremos para que te sientas como en casa. Doy el paso también a mi pastor para que nos ayude con la bendición final. Muchas gracias. Vamos a orar. Gracias, hermanos, por haber estado aquí. Señor, te damos gracias. Bendícenos. Que tú obres para que podamos ser de ayuda a los más necesitados de nuestro país y de la iglesia y comunidad y familia. Bendice a nuestros seres queridos, nuestros familiares. En el nombre de Jesús, gracias por tu sanidad. Amén y amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. De gloria en gloria
manos ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somos. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.